Muy bien, continuamos en Sin Mordaz. Estamos con el diputado provincial Luis Rubeo. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Tenía una deuda pendiente de venir, así que hoy la estoy pagando. Pero además, usted fue uno de los impulsores de que el ministro Garibay, José Garibay, ministro de Infraestructura, estuviera para hablar del tema de la autopista Santa Fe-Rosario en la legislatura, en la Cámara de Diputados. Así es. ¿Lo convenció? ¿Lo cumplió la expectativa? ¿Qué le pareció? No, la verdad que tengo más dudas que certezas, sinceramente, sobre todo porque el ministro lo que nos recitó a todos los presentes fue lo mismo que ya venía diciendo en los medios de comunicación, que bueno, que la decisión del gobernador Lichi había sido de rescindir el contrato por el incumplimiento. Se le preguntó, yo le pregunté cuál era la razón fundamental, me dijo que la concesionaria no había repavimentado la traza como lo debía hacer, pero el problema que nosotros tenemos es que no tenemos ninguna documentación respaldatoria. Yo no dudo en la palabra del señor ministro y supongo que todo lo que dijo está avalado y que está en los papeles, pero nosotros queremos copia del convenio de rescisión, queremos copia de la auditoría que dice que se hizo a través de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Económicas, queremos copia del expediente que se ha enviado al Tribunal de Cuentas para poder analizar todo este tipo de cuestiones, porque aquí hay organismos de control que estaban involucrados en lo que significa el incumplimiento. Nosotros queremos ver esas actas, queremos ver estas cuestiones, porque, y para entrar directamente en el tema, sí, me parece que se hace muy difícil explicarles a los santafesinos que hemos llegado a un acuerdo amigable con una empresa que no cumplió con las condiciones contractuales y encima queda habilitada la vía administrativa para que la empresa nos reclame a los santafesinos, porque en definitiva el Lichin está administrando los dineros suyos, míos, sí, y de los televidentes, sí, nos reclama a los santafesinos por cosas que dicen que la provincia no cumplió. ¿Usted sabe cuánto nos va a costar a los santafesinos reparar la autopista? ¿Cuánto? Repavimentarla. Repavimentarla, no hacerla nueva, repavimentarla. Y siendo generoso, 3.500 millones de pesos. Epa, ¿y la provincia va a poner esa plata ahora? En teoría dijeron de que ellos se van a hacer cargo. El ministro dijo de que ya Vialidad Provincial va a comenzar con algunas reparaciones, que prontamente se va a llamar a licitación para repavimentar 40 kilómetros. La verdad que una traza de 340 es poco, pero bueno, se va a comenzar. Se le preguntó al ministro si iba a enviar los pliegos a la legislatura, un viejo reclamo que tenemos con este tema, porque este problema de autopista no es que empezó hace 6 meses, este es un tema que ya hace 7, 8 años que nosotros lo venimos discutiendo en la Cámara. La verdad que no me contestó, no me dijo ni que sí ni que no. Ahora, ¿y se analiza la posibilidad de que la provincia la administre directamente? Porque si va a repavimentar... Pero eso que usted dice es de lógica pura. Si la provincia se tiene que hacer cargo de la repavimentación. En el convenio el ministro nos dijo que el acuerdo con la concesionaria sobre la base de que la concesionaria va a pagar salarios y va a cortar el pasto. Sí. Las obras que haya que hacer, de bacheo, ese tipo de cosas, mientras dure la administración, porque lo novedoso es que le caducamos la concesión, ahora le renovamos por 6 meses para que siga haciendo la explotación. Y ellos cobran el peaje. Y si no le alcanza la plata, la provincia tiene que concurrir con dinero a pagarle lo que la prestataria reclama. Entonces, esto es un negocio, la verdad, que fantástico. No, yo creo que la provincia estaría en condiciones de administrarla durante este tiempo, luego una decisión del gobernador, si la quiere concesionar o no la quiere concesionar, pero no hay explicación que justifique que no se haya rescindido antes, que no se hayan ejecutado las garantías pertinentes, porque todo convenio tiene garantías, que además lo mínimo no se lo podíamos haber dado a la administración a los que la estuvieron administrando mal. Porque acá hay que decirle a los televidentes que cuando comienza la concesionaria actual, lo hace sobre una tarifa de una base de 6 pesos, de los cuales 4 pesos con 98 se llevaba la concesionaria y 1 peso 02 iba para un fondo de obras públicas que tenía que ser el fondo que iba a recaudar para hacer las obras que eran necesarias en la autopista. Fondo que era inexistente, que nosotros en aquella época dijimos que no iba a alcanzar. Pero en esos 4 pesos con 98 que la concesionaria, digamos, ofertó en la concesión, estaba incluido la repavimentación de la autopista. Entonces, una de las funcionarias que lo acompañaba al ministro nos decía de que la actualización de los costos y que lo que había recaudado la empresa estaba en el orden de 232% aproximadamente. ¿Usted sabe cuánto aumentó el peaje desde el 1 de diciembre del año 2011 a la fecha? ¿Cuánto? 333%. ¡Epa! 333%. Pero después, además, no es cierto que la provincia haya incumplido con los ajustes semestrales que decía el convenio. Porque ¿sabe cómo la provincia le compensaba a la concesionaria? Por resoluciones internas. Ese fondo de obras públicas que yo le mencioné, que comenzaba con 1 peso 02 por vehículo pasante, se redujo. Y en julio
del 2011, el 1 de julio, ¿sabe cuánto iba el Fondo de Obras Públicas? ¿Cuánto? 0,02 centavos. Bueno. O sea que ya la prestataria en los 6 meses estaba cobrando un peso más por vehículo. Un peso más en aquella época, estamos hablando de que casi había recibido un aumento del 20%. Porque si no, claro, a valores de hoy usted dice un peso, sí, no parece nada. Pero vayamos a los valores de enero del año 2011. Entonces, la verdad que a mí me dejó muchas más dudas, no entiendo cuáles son las razones de esta renegociación, yo quiero analizar profundamente la documentación, espero que el ministro mande la documentación pertinente. La verdad que fue una reunión, yo le diría breve, que duró menos de una hora, porque no teníamos demasiadas cosas para que hablar, era una cuestión subjetiva. El ministro daba su interpretación y la del gobernador Lichi, y nosotros hacíamos la valoración de lo que creíamos de acuerdo a lo que él planteaba, pero no teníamos elementos técnicos. Ahora, ¿y cómo sigue esto? ¿Van a llamar a licitación? ¿Hay plazos? ¿Hablaron de algo de eso? Se le preguntó a otros los legisladores que estaban allí, le preguntaron al ministro para cuándo calculaba que iba a llamar a licitación, dijo a la brevedad. A la brevedad. Se le preguntó de qué forma, cuánto se iba a demorar y que a lo mejor a mediados de febrero ya podíamos tener un nuevo prestatario. Yo la verdad que tengo muchas dudas. Ellos con la concesionaria a la cual le rescindieron el contrato, firmaron un convenio por 6 meses, con una cláusula que dice que pueden acceder a 6 meses más, pero en esa cláusula de 6 meses más dice al final el último párrafo, o hasta tanto se la adjudica al nuevo concesionario. Yo le voy a dar mi apreciación. ¿Sabe qué creo que va a pasar? A ver. La provincia va a empezar a pagar repavimentaciones, que las vamos a pagar todos los santafesinos, que la tenía que haber hecho la concesionaria y que las cobró. ¿Usted sabe cómo está integrada la UTE, la Unión Transitoria de Empresas que explota hoy la autopista? Primariamente había como 5 empresas, después 2 o 3 se fueron. Sí, no, pero ahora también quedan aproximadamente 4 empresas y una que no es de nuestra provincia, Aires, sí. que es de Buenos Aires. Pero mayoritariamente son empresas viales. Sí. Así que yo tengo la duda de que si estas empresas que no hicieron la repavimentación, que le cobraron a los que pasaban, y que ahora nosotros llamemos a licitación y que alguna de esas empresas gane. Y entonces le vamos a tener que pagar a la empresa por un trabajo que no hicieron. Y como soy mal pensado, se lo dije fuera de cámara y se lo digo delante de la cámara, creo que no va a ser cosa que después se termine constituyendo una nueva unión de empresas, se presente en la licitación, sabiendo de que ya las obras fundamentales la pagó la provincia, que no la pagó la provincia, la pagó usted, la pagué yo, la pagó el televidente, entonces se van a hacer cargo de esto con la experiencia que aquilataron durante 6 años. Esto es lo que yo pienso. Espero de que me equivoque. Espero que me equivoque por el bien de los santafesinos, porque acá sabe cuál es el riesgo, que no tiene que ver con una cuestión económica. Usted, yo, cada uno de los que transitamos la autopista, en las condiciones que está, y en las condiciones que va a estar, si no se comienzan a hacer rápido las obras, estamos poniendo en riesgo la vida de cada uno de ellos. Y eso no hay nada que lo pague. Sí, totalmente. Diputado, cambiamos de tema, vamos a hablar un poquito de política. Ya estamos a horas de que el gobernador anuncie las elecciones conjuntas el próximo año. Es decir, simultánea las nacionales con las provinciales o municipales y comunales. Y bueno, analizar un poco cómo está viendo el escenario y sobre todo cómo está viendo el justicialismo. Usted es un hombre que si hay algo que no le pueden cuestionar a usted es la pertenencia al justicialismo y lo que ha participado adentro, la militancia adentro, ¿no? Mire, la verdad que yo veo primero saludable que el gobernador, si es que efectivamente lo hace, anuncie de que las elecciones sean conjuntas. Me parece que es una decisión acertada, ya en la provincia se instrumentó, se hizo en el año 2013, más allá que vamos a tener 2 sistemas electorales, uno nacional y otro provincial, la gente lo supo utilizar, se hizo con eficacia, no tuvimos un solo inconveniente. Y además vamos a ahorrarle a la gente tener que ir 4 veces a votar, que es lo que más lo incomoda. La segunda cuestión, desde el punto de vista de la fuerza política a la que yo pertenezco, del peronismo, creo que hoy lo que falta es dentro del justicialismo, es una cuestión que yo denomino que tiene 2 ejes. Uno que está generado por la autoridad y la otra que está generado sobre la base de la confianza. Y hoy esas 2 cuestiones están altamente cuestionadas. Primero porque la autoridad partidaria que nosotros tenemos no es producto de la decisión política de los afiliados. Fue producto de un acuerdo entre algunos dirigentes que generaron una conducción que es legal, pero que no es legítima, porque no la eligió nadie. Fue un acuerdo entre ellos, entonces tienen la legalidad del sello partidario, pero no tienen la legitimidad del voto que tenían que haber tenido de pasar por un proceso de selección interna. Yo en ese momento lo dije, no avalé con mi presencia ir a un proceso electoral que estaba absolutamente amañado y que se iban cambiando todos los días las condiciones para evitar que el proceso se realizara. A partir de allí creo que si no hay una amplia convocatoria, si no se cambian los métodos de construcción,
si nosotros no somos capaces de generar un proceso de trasvasamiento, o sea, de instalar nuevas figuras dentro del justicialismo, que las hay, y muy buenas, personas jóvenes, con vocación política, que además lleven adelante un proceso de construcción colectiva. Porque el otro problema que nosotros tenemos hoy en el peronismo, de que tenemos encumbrados dirigentes que tienen vocación de candidatos, pero no tienen vocación por la construcción política. Y los compañeros que están viendo saben de quién me refiero. Porque llegan siempre en el proceso electoral, bañaditos, bien cambiados, perfectamente, sin desgaste, y aquellos que estamos todos los días recorriendo los territorios, conversando con los compañeros, haciéndonos cargo de las urgencias que tiene, claro, pagamos el desgaste del cotidiano trajinar. Ahora, esos dirigentes hoy no tienen vocación por convocar a todos, sumar, no solamente a los intendentes, a los presidentes de comuna, a los legisladores, sino a la amplia cantidad de militantes, de compañeras y compañeros que hay y que existen y que tienen vocación de participar y que por un capricho de 3 o 4 dirigentes en la elección partidaria le evitaron la posibilidad de que participara. Y esto no lo dice Rubeo, lo dice la realidad política. Ahora, ¿y cómo impacta la presencia o la aparición de Sergio Massa en el peronismo y en el peronismo santafesino? Porque, a ver, yo he hablado con muchos dirigentes peronistas que fueron y seguirán siendo peronistas de toda la vida, y me dicen, ¿y cómo está la situación? Es por ahí una posibilidad que se abre a participar y a seguir participando. Mire, yo estoy en tratando de acuñar una frase dentro del peronismo que digo que nosotros tenemos que llegar a la unidad desde la diversidad. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que nosotros tenemos que garantizar la posibilidad de que todos participen, de que todos aportemos al tronco común que es el peronismo, pero entendiendo que tenemos distintos matices. Y esos matices, la única manera que tenemos de zanjarlos es a partir de la competencia interna, no hay otra manera. Entonces, decirle a esos compañeros que todos participemos, porque el problema es de que si no hacemos una convocatoria amplia, participativa, que garantice de que todos se puedan expresar, termina siendo lo que fue en anterioridad, una construcción sectaria, excluyente, dogmática, que parecía que aquel que no respaldaba esas posiciones automáticamente era segregado. Vamos a hablar con nombre y apellido. ¿Usted cree que en el peronismo santafesino, si hubiera habido una amplia convocatoria y un proceso de selección, Marcos Clery hubiera encabezado la lista de diputados nacionales? Yo le digo que no, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Estoy seguro que no hubiera pasado, pero se lo imponía desde los sagrados presagios que se decían que desde determinados lugares de poder había que soportar este tipo de cuestiones, y muchos dirigentes, algunos por convicción, otros por necesidad, y bueno, terminaban acatando, y así no fue. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo el mismo método del peronismo santafesino, vamos a tener el mismo resultado, vamos a seguir perdiendo. Acá hay que hacer el fuego grande para que se calienten todos, que todos participen. Está bien, pero ¿cómo se hace eso para que todos participen por dentro del partido? Y esa garantía la tiene que dar la institución partidaria. Nosotros tenemos que constituir un nuevo frente en Santa Fe, donde todos podamos participar, donde tengamos las garantías de que esa participación sea a través del comicio y que además se establezcan mecanismos que están previstos en nuestra Carta Orgánica, donde todos quedemos estrictamente vinculados, donde usted y yo, que participemos del proceso de elección, luego usted me gana a mí, y no es que usted se queda con toda la lista de candidatos y hegemoniza la decisión. Usted tiene que llevar adelante, de acuerdo a la cantidad de votos, una proporcionalidad, y yo, de acuerdo a la cantidad de votos que salgo, también participo. Y entonces participa usted y participo yo. Seguramente que usted va a tener la conducción porque me ganó, pero lo que no va a hacer es de que yo me vaya a mi casa, porque ¿qué es lo que pasa? El compañero que lo dejan afuera y que no participa, no es que se queda en la casa rezongando, se asuma otros procesos políticos, y por eso se han generado procesos como que usted me nombraba, del Frente Renovador, que tiene una altísima cantidad de componentes, de compañeras y compañeros que no se sintieron representados por la actual conducción partidaria y decidieron emigrar. Hay que tenderle la mano y hay que traerlos a todos. ¿Lo llamó Massa? No. Yo nunca he conversado con Sergio Massa, he conversado con algunos dirigentes de su espacio porque tengo relaciones políticas, porque con algunos tengo amistad, pero yo participo dentro del justicialismo, creo que tenemos que participar todos adentro, y creo que hay que armar un nuevo frente político. Y el año que viene va a participar. A ver, yo lo sigo por Facebook, Twitter, por todo, y veo que está recorriendo toda la provincia. Sí. Con todo respeto hacia los otros diputados, pero la mayoría de los diputados no recorre el territorio, están cerca donde están, van, visitan, pero a usted lo veo moviéndose mucho. Le contesto porque lo hago. Primero, yo no voy a ser candidato el año que viene. Ajá. Yo no voy a ser candidato a diputado nacional. Eso no significa que compañeras y compañeros con los cuales yo vengo teniendo una relación política de tiempo participen de ese proceso electoral.
¿Por qué voy a los territorios? En primero, porque me siento agradecido que esos compañeros que cuando yo participé en la elección me acompañaron. Entonces me parece que yo tengo que ir y decirle a ese compañero que cuente conmigo para lo que pueda necesitar, en lo que yo lo pueda acompañar, proyectar, respaldar, peticionar, y todas esas cosas las hago. En segunda instancia, porque creo que nosotros tenemos que llevar ese proceso de renovación que le decía, generando nuevos candidatos. Yo estoy tratando de promover en muchísimos lugares candidatos muy jóvenes, para que puedan tener la posibilidad de acceder a espacios de poder concreto y específico, y eso únicamente se hace a través de una elección. Entonces voy a tratar de responder. Y segundo, estamos viendo la posibilidad, si esta metodología de trabajo que nosotros estamos tratando de instalar en la provincia de Santa Fe se puede expresar en una lista de diputados nacionales, que es lo que nosotros queremos, y a lo mejor vamos a tratar de hacer una lista que exprese al peronismo santafesino, que no sea sectaria, que no sea excluyente y que le garantice a todos la tranquilidad de saber que comenzamos en el peronismo y que vamos a seguir en el peronismo. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a usted por invitar.